¿Cuánto sabemos sobre Corea del Norte? ¿Cuántos de los rumores serán ciertos? ¿Es verdad que hasta el corte de pelo está regulado por el gobierno? ¿Es cierto que solo se permite escuchar la música oficial? ¿Es verdad que tienen prohibidas las llamadas internacionales? ¿El gobierno puede prohibir las expresiones de felicidad? ¿Es común la tortura? En Tertulia Ermitaña ya le hemos dedicado un video a China, un video a Venezuela y un video a Cuba. Hoy toca hablar del país cuyo gobierno probablemente sea el más totalitario del mundo, donde la mayoría de rumores, si no todos, de este país tan hermético resultan ser hechos reales, desde los más crueles hasta los más absurdos. Muy poca gente ha viajado a Corea del Norte. Hernando es uno de ellos. Para nosotros es un placer tenerlo de vuelta en nuestro programa y esperemos que nuestro público disfrute del último capítulo de Países Totalitarios. Bueno, Hernando, estuviste nada menos que en Corea del Norte. Es como, wow, Corea del Norte. ¿Quién se atreve a ir ahí? Exactamente, sí, estuve ahí. Mi familia estaba pegada al techo y me escribían, ¿qué haces allá? Devuélvete. Pero era un sueño que había tenido siempre. Me gusta ir a lugares así como un poco exóticos y especialmente creo que también siendo libertario, pues me parecía muy interesante ir allí como a la boca del lobo, ¿no? A ver qué estaba pasando. Wow. Porque uno piensa también que un país tan hermético no debe ser fácil entrar. ¿Fue muy complicado conseguir el permiso para entrar a Corea del Norte? En realidad resultó ser muy fácil, pero yo me tardé mucho en encontrar la ruta. Y bueno, pues les cuento, yo estaba viviendo, como lo hablamos la vez pasada, en China en ese momento, y pues tenía ganas desde el principio de ir a Corea del Norte. Yo me había acercado a las agencias de turismo aquí en China, y pues a través del internet, pues del internet chino y del WeChat y todo esto, que es lo que se puede usar allá. Y me contactaba siempre que decían como viajes a Corea del Norte, iba y hablaba y me decían que sí, pero nunca me adjuntaban como a ningún grupo de turistas que fueran a ir a Corea del Norte. Después me enteré que en realidad los chinos llevan chinos, pero no les gusta llevar extranjeros. Entonces por eso me decían siempre mentiras, que el grupo no había salido o cosas de este tipo. Pero al final, justo como 2 meses antes de que yo me fuera de China, una amiga, yo le dije, bueno, pues yo quería ir a Corea del Norte, pero no pude, no sé qué. Y me dijo, yo fui a Corea del Norte. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Cómo fuiste? ¿Qué pasó? Y me explicó. Y simplemente había que contactar pues a la agencia adecuada que tenía el permiso de Corea del Norte para llevar gente. Porque dentro de Corea, eh, o sea, todo lo que pasa en Corea del Norte hay una sola cosa siempre. Es decir, solo hay una agencia de turismo, que es la del gobierno, pero no hay 30 agencias de turismo del gobierno, sino es una, ¿sí? Entonces, ella tiene convenio con varias agencias afuera y de hecho resultaba muy fácil. En realidad era solamente poner en Google tours a Corea del Norte, incluso en español, y hay una agencia española que tiene convenio y a través de ellos uno puede ir. Y bueno, es verdad que Corea del Norte antes no dejaba entrar gente y era más complicado, pero ahora se han querido abrir un poco más al turismo. Saben que es una industria interesante para ellos, sobre todo en su situación económica que es tan delicada. Y a pesar de que ahorita y desde la pandemia está cerrado el país para los turistas, pues sí han hecho un esfuerzo recientemente por abrirse un poco al mundo en ese sentido. ¿En qué año fuiste? 2019, enero de 2019. Bien, ¿y qué te encontraste? ¿Qué es lo primero que te choca cuando entras a...? Bueno, yo no, a ver, tenía muchas expectativas porque siempre había querido ir porque pues tenía ganas, me interesaba, pero además mis papás habían ido a Corea del Norte en los 90. Entonces yo veía todas sus historias y veía las fotos. Mi mamá hizo un diario de cuando fue a Corea del Norte y pues me parecía surreal, ¿no? Entonces en realidad tenía muchas expectativas y como mucho conocimiento de lo que iba a encontrar, pero no me esperaba tan fuerte como la sensación de viajar en el tiempo, ¿sí? Para mí llegar allá y ver y sentir que estaba como en los años 50, porque Pyongyang se siente como si estuviera en los años 50, o sea, cuando empezó la revolución ahí se detuvo el tiempo, pero a las afueras y otras partes de Corea del Norte vive como en el siglo XIX. Y es horrible, en realidad no es como nostálgico ni nada, es horrible porque es subdesarrollo, es más sufrimiento. Digamos que uno se da cuenta que los avances que ha tenido la humanidad tecnológicos y económicos sí nos han traído mucho bienestar y ellos no hacen parte de eso. Entonces, pues me daba muy duro. Yo creo que cuando me di cuenta de eso, que yo decía, esto es como un viaje en el tiempo,
especialmente cuando fui al metro y me encontré con la gente y veía su ropa y como el olor de todo. Y yo decía, wow, esto es increíble. Y en otro momento también que fui a un colegio y donde veía a los niños y yo jugar como la pelota en el pasto. Y yo decía, no sé por qué siento como estar viendo a mi papá cuando era niño y pues es como un viaje en el tiempo increíble y también la manera en la que ellos se comportaban y hacían todas sus exhibiciones para los turistas y eso, me sentía como en el siglo XIX o como en una película antigua y era muy extraño, yo creo que eso fue lo que más me impactó. ¿Cómo se podría definir el sistema que tienen en Corea del Norte, el sistema político? ¿Es socialismo? ¿Qué es? ¿Qué es lo que tienen ellos? Sin darle muchas vueltas, digamos que es comunismo y los asiáticos son muy pegados a la letra, o sea, son muy estrictos y creo que es el comunismo más estricto que se ha llevado a cabo que sigue instalado en el mundo. Lo más interesante y algo que es obvio ante los ojos de las personas, pero digamos que los medios de comunicación y la academia tratan de desdibujar esta idea tan simple, es que Corea del Sur y Corea del Norte son el mismo país, con la misma gente, con la misma genética, con el mismo idioma, la misma cultura, hasta la misma comida, y en uno hay un sistema de gobierno que no funciona y en otro hay un sistema de gobierno que sí funciona. Corea del Sur está en el año 2030 y Corea del Norte está en 1950 y eso. Entonces, realmente, digamos, esta división que ellos tienen ocurrió después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, en el 45, porque Japón imperial del siglo XIX había, digamos que en el siglo XIX estaba la idea que parte del poder era tener mucha tierra, entonces Japón trató de expandirse, se fue a Manchuria, se fue a Corea. Kim Il-sung nació en la Corea japonesa, ¿sí? Y él fue siempre como un soldado de la revolución contra los japoneses, contra la opresión japonesa. Y en el 45, cuando Japón perdió la guerra y el mundo se lo dividieron los ganadores de la guerra, pues la Unión Soviética se quedó con Corea del Norte y Estados Unidos y los otros aliados se quedaron con Corea del Sur. Después hubo unas guerras para correr la frontera, los de Corea del Norte trataron de invadir a la del sur, después los del sur hicieron lo mismo, después los chinos mandaron tropas y se quedó todo en el paralelo 38, que todavía es como la división que ellos tienen. Digamos que en esa época de Guerra Fría, pues hubo unas dictaduras prorrusas en todo el mundo y hubo otras dictaduras pro Estados Unidos también. Y en Corea pasó eso, hubo como una dictadura, en Corea del Sur hubo una dictadura de Estados Unidos, pero hubo un milagro económico. Y en todas las zonas de influencia en Asia de Estados Unidos, pues crecieron los tigres asiáticos, que eran como las regiones con mayor desarrollo económico. Mientras tanto, Corea del Norte, a pesar de que dicen que tuvo como un boom económico en los 70, que no lo veo, pues en realidad Corea del Norte se quedó estancada sin progreso y pues con mucho malestar. Y de hecho, cuando se cayó la Unión Soviética, hubo unas hambrunas en Corea del Norte que se murieron 400.000 personas de hambre. Entonces uno va allá y todo eso se nota y es muy triste. ¿Impacta la pobreza o no tanto como uno puede pensar? Sí, impacta mucho porque como te digo es muy visible digamos que en el desarrollo de la gente fisiológico incluso, o sea, todos están desnutridos, hay gente que mide 1,30, 1,20, que yo digo como, es que en serio el viaje en el tiempo es también como decir como, uy, así eran los seres humanos antes, porque es que Claro. es algo que uno no ve en ningún otro país, entonces pues sí te da mucha lástima físicamente ver cómo están ellos mal. Yo no lo viví en mi viaje, pero he visto fotos de coreanos, norcoreanos, recogiendo pasto de las calles para comer pasto, porque no tienen nada que comer. Pero a pesar de todo ese impacto de lo físico y de la pobreza que se nota, y el impacto ambiental, porque la pobreza también tiene impacto ambiental, así ahora los teóricos digan que la decreción económica ayuda al medio ambiente, en Corea del Norte no es el caso, pero lo que más impacta es mentalmente el lavado cerebral que tienen y el concepto filosófico de la vida que tienen por cómo el régimen en donde vive los ha convertido en zombies prácticamente y viven en un mundo absurdo, absurdo, absurdo. Todo lo que pasa allá es increíble que tú oyes y oyes y oyes lo que te quieren decir y no lo puedes creer. Imagino también que el nivel de adoctrinamiento es enorme ahí en Corea del Norte, ¿no? No se ve mucha rebeldía, imagino. No, y de hecho cuando tú entras a Corea del Norte no te dejan entrar libros, por ejemplo, para que veas la importancia como de las ideas, ¿no? Dentro de una sociedad.
no dejan entrar libros, en el celular no puedes entrar fotos, imágenes. La importancia de las imágenes es increíble. En Corea del Norte todas las imágenes tienen que ver con los dictadores y ese adoctrinamiento, ellos lo que hicieron con ese comunismo fue reemplazar toda la cultura, toda la historia, toda la filosofía que traía Corea y la reemplazaron digamos, por el Juche, que es la filosofía de Kim Il-sung. Entonces, por ejemplo, Corea del Norte no vive en el año 2021 o 2019 cuando yo estuve, sino era el año 108 del nacimiento de Kim Il-sung, que de hecho todavía es el presidente, es una momia que tú tienes que ir a visitar y tiene sirvientes y tiene un palacio, una momia, y ellos adoran la momia y él todavía es el presidente eterno de Corea. Y entonces, digamos que la religión de ellos es la adoración por este señor y dicen que míticamente nació en un monte que se llama Pektu, creo que se pronuncia, el monte en un pesebre, bajo una estrella, no sé qué, y es como la historia de Jesús y todo eso. Y digamos que ellos tienen supuestamente un linaje real que viene de que les dio Dios, y todo lo que tengan un poquito de la sangre de ellos, pues entonces son seres superiores dentro de Corea del Norte. Entonces o sea, la doctrina de ellos es absurda y te duele la cabeza tanto ver Kim Il-sung, Kim Jong-il, Kim Jong-un. Entonces las flores se llaman Kim Jong-il Díaz, Kim Jong-un Díaz. El puente se llama el puente Kim Jong-il, el puente Kim Jong-un, la calle Kim Jong-il, la escuela Kim Jong-il, hasta que te desesperas y ya todo pierde el sentido. Tú dices, ¿qué es esta locura? Parece una pesadilla. La creación de una entidad, ¿no? O sea, así como se puede decir, nace un dios. Sí. Toda la música que oyes es militar en todo lado. Si tú prendes el televisor, están dando unas óperas. La gente llora supuestamente por la muerte del líder todos los días. Es absurdo y es como cuando la gente va a la iglesia y llora porque siente el poder divino. O sea, capaz que la gente está tan... Capaz no lo ven de un punto de vista político, sino lo ven de un punto de vista ¿no? espiritual. Dios. No, claro, un Dios es una entidad sagrada, ¿no? O sea, nosotros acá de este lado hay personas de nuestro lado no occidental que hacen locuras por las religiones, o sea, ellos hacen locuras por su Dios. Entonces, es decir, es la misma asociación que hago yo, ¿no? Pues tan tipo, es como un milagro, y aparte de todo, viste ese mito de bajó en una estrella y no sé qué cosa que acabaste de decir ahí en el monte. Digo, eso es todo la creación de Moisés, de la Biblia. Y después lo otro, lo de la economía de Corea del Norte, ¿no? Se dice al menos que a nivel económico lo que hace es piratería, o sea, hacen transferencias de barcos en medio del océano, ¿no? Porque supuestamente no se pueden comercializar con Corea, entonces hacen transacciones, diríamos, ilegales a mar abierto, ¿no? Que eso se llama piratería. Y después la otra es tipo China y Rusia, a nivel económico lo que hace, que también transfieren materias primas, hace, ¿cómo se llama? Pues el uso de la mano de obra, como en Cuba. O sea, hay gente muy capacitada que van a trabajar a Rusia y a China, ¿no? Pero creo que también volvemos a lo mismo, o sea, tiene muchas restricciones a nivel general, pero a nivel local que tiene una potencia como China que te compra todo, o sea, no emerge. Es el mismo lema, no tendrá nadie vivirá feliz, que creo que es lo que se practica ahí a rajatabla. Yo tenía una pregunta para hacer, entendiendo primero que nada, ¿no?, que es el país más hermético del mundo. Pero se habla mucho y se especula mucho sobre el país más hermético del mundo. Entonces, es decir, ¿qué realidad hay con el tema de que escuchamos lo de corte de pelo, que hay corte de pelo que son únicos y no se puede? Es decir, y he escuchado que para mí son muchas cosas muy absurdas, pero, o sea, pueden ser reales o no. O sea, te quería preguntar eso de los mitos. ¿Hay algún mito que se diga en Occidente o en las redes de nosotros de Corea del Norte? ¿Qué es verdad y qué es mentira de lo que escuchamos? De acá, ¿no? Del sentado del teléfono. Creo que todos los mitos son reales. Allí en Corea del Norte, como te digo, la música es sobre el dictador sí, principalmente sobre la revolución que ellos hicieron. Pero entonces los bailes, cuando ellos salen a la calle a hacer bailes y eso, también son dictados por el Estado cómo deben bailar, cuáles son los bailes que deben hacer, y ellos lo aprenden desde el colegio, o sea, les enseñan hasta cómo bailar. La pinta también la tienen igual todos, porque no hay tiendas, no hay nada, no hay internet, no hay telefonía casi. Es lo que les dé el Estado, que es unos uniformes que ellos tienen, que cuando yo fui tenían abrigos, pero cuando mis papás fueron
no tenían ni abrigos, no tenían ni cómo producir un abrigo, ni cómo China tirarles una caridad de ropa para que se pusieran abrigos. El corte de pelo, pues sí, claro, o sea, ya. Primero, pues que sepas que todo el mundo en Corea pertenece al ejército, ¿sí? Porque parte de la filosofía de ellos es el nacionalismo militar. Entonces, ellos todos pertenecen al ejército y el ejército, pues tú sabes que es muy riguroso con ese tema de la presentación personal. Entonces, justo hoy estaba buscando un dato de Corea para esto y me salió una noticia, es que como Corea del Norte permite 3 centímetros de pelo para, o sea, pasaron de permitir nada a permitir 3 centímetros que por críticas internacionales, no sé qué, bueno, algo absurdo, pero yo digo, sí, ellos viven de ese tipo de estupideces y estar pendientes de qué los deja hacer el Estado, qué no los deja hacer. Sobre lo que dijiste antes de las religiones también parece muy interesante que lo digas porque, claro, a uno le da mucha comida para la cabeza decir, pues puta, hasta dónde yo me estoy comportando igual que ellos, en qué niveles frente a mi estado, de donde yo soy, donde yo vivo, donde yo crecí, hasta qué punto me han dicho mentiras o me han hecho basar mis creencias en historias ridículas, ¿sí? Hasta qué punto estoy dedicando mi vida a servirle a quién se inventó esto, quién se inventó esto y por qué yo estoy viviendo mi vida como, como me lo dicta mi sociedad en ciertos niveles. Entonces, en ese sentido, pues sí, es muy interesante. Y lo otro que habías mencionado también sobre la economía, en realidad pues el comunismo va contra el empresariado, ¿sí? Va contra la productividad, va contra el capitalismo y una sociedad avanza. La riqueza de una sociedad no es los billetes que tenga, claramente, sino la riqueza es los bienes y servicios que produzcan. Y en Corea del Norte no producen nada, no producen nada, no producen nada. A la gente que, ¿cómo le dan empleo? Barriendo la calle. Pero entonces estaban 100 personas barriendo la calle y la calle está destruida, no hay carros, pero hay unos poquitos polvo que le compraron a Poesía en los años no sé qué, que nunca pagaron, que Se lo robaron. el robo más Sí. grande de la historia de la humanidad, que compraron como 70 Volvos y nunca los pagaron. Bueno, esos carros son todavía los que están. Yo de hecho una vez me monté en un carro de esos porque tengo una historia que ahorita les cuento de la embajada china, que me tocó ir a la embajada china de Pyongyang y me llevó un conductor porque yo era como un elemento como fuera del sistema y se varó porque el carro ni le cambian el aceite, ni hay llantas, ni hay como la infraestructura para nada. Entonces, Si eras un espía, te daba tiempo para escapar y todo. cuando yo estaba en la mitad de la avenida, que era una avenida de varios carriles, con solo el carro en el que yo estaba y el conductor se bajó, yo decía, yo podría salir corriendo acá y me escondo. Pero pues, obviamente uno allá al extranjero, como no hay derechos humanos ni nada, pues a uno le pueden hacer de todo. Entonces, pues a uno le toca como muy tranquilo. Pero sí, para cerrar el tema económico, claramente, igual que Cuba, le echan la culpa de su atraso a bloqueos internacionales, pero en realidad es porque su sistema no permite la creación de bienes y servicios en absoluto. Viven de las migajas, primero de la Unión Soviética y ahora de China. Entonces, si China no les manda ropa, no tienen que vestirse, si no les manda comida, no tienen que comer. Y ahora han hecho unos convenios de fabricar unas cosas para Corea del Sur. Pero Corea del Sur pone la fábrica allá, fabrica algunas cosas y manda la producción a Corea del Sur. Pero ahí le entra un poquito de plática. Y esa es toda la economía que hay en Corea. No. Parece más como una esclavitud estatal, porque, o sea, capaz que el país es riquísimo, porque, o sea, Kim Jong-un debe tener un lugar donde tiene el oro, la plata, seguramente, o sea, vos tenés que comprar muchas cosas para tener poder, ¿no? Pero digo, igual que el régimen Castro, o sea, la familia Castro está muy bien acomodada, se ha visto al hijo de Castro andando en Dubái con autos de lujo y tiene lancha y eso. Entonces, es decir, plata y yo lo veo más como una esclavitud estatal, como que el rey, como que es el amo y ese amo esclaviza a su... No tengo otra opción, porque, o sea, vos no tenés libertad, no tenés capital, no tenés nada, sos un esclavo del Estado, claramente, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí también parece muy interesante que menciones ese tema, porque yo estaba pensando también pues, en todo ese tema de la igualdad y tal, pues que también se ha demonizado mucho la igualdad por el comunismo, ¿sí? Entonces ahora cualquier ideología que diga igualdad pues nos da miedo porque vienen a imponernos cosas que atentan contra la libertad. Pero yo visitando este tipo de países me he dado cuenta que es que el comunismo es mentira, o sea,
es lo opuesto de lo que predican, entonces son los países más desiguales del mundo, la mayor desigualdad está allá. Entonces el problema no es como la igualdad en realidad, sino el problema es que justamente ellos hacen lo opuesto. La hija de Chávez también tiene 4 billones de dólares, ¿y de dónde lo sacó? Pues se lo robó. ¿Qué más? Si quieren les cuento un poco cómo fue mi travesía entrando allí a Corea y tal. Uno puede ir en avión por Air Koryo, que es la aerolínea de allá, o puede irse en tren también. En tren hay que ir por el norte de China. Entonces uno llega en tren bala al norte de China y ahí en la frontera por el trencito ya de Corea del Norte. Yo me fui en avión y me devolví en tren. Entonces en el avión directamente ya te están poniendo, o sea, tú entras y eso ya es del gobierno de Corea y te empiezan a poner como en los monitores cosas de guerra todo el tiempo y cosas contra Estados Unidos. Siempre la bandera de Estados Unidos y te muestran como muertos de guerra de Estados Unidos así desmembrados y todo, que no se sabe si son reales o no. Y muestran supuestamente la capacidad y el poder de su país, que tiene la bomba nuclear. Yo creo que esa sí es la influencia que tiene Kim Jong-un en el mundo, es tener una bomba nuclear en su bolsillo, o sea, al alcance de su mano tan fácil, ¿no? Muestran el tema de las bombas, de las pruebas nucleares que hacen, entonces uno ya empieza muy tenso en el viaje. Cuando llegué a Pyongyang, pues es un aeropuerto chiquito, limpio, tranquilo, pero pues solamente hay un vuelo al día que es ese de Beijing. Como tú dices, hay gente que sale de Corea del Norte, pero los tienen muy protegidos, entonces solo van a Beijing o a Moscú o a La Habana, en ese orden, o sea, si van a La Habana, primero tienen que ir a Beijing, después a Moscú, después al otro lado. Y bueno, yo llegué y en el aeropuerto había una tienda y había un Coca-Cola y yo no me esperaba que hubiera Coca-Cola. Entonces yo dije, wow, dame una Coca-Cola y la pagué con yuan chino. Y me devolvieron won de Corea, la moneda de Corea del Sur se llama won y la de Corea del Norte también se llama won. Y me devolvieron won, me devolvieron unos yuanes, me devolvieron un billete de $2, que es un billete que no existe, pero eso fue lo que me devolvieron, y unos dulces como para completarme las vueltas. Y yo dije, pues nada, me pareció interesante, no sé qué. Después, otro. Le sacaste todo el cambio. Fuiste a comprar una Coca-Cola y le sacaste todo el cambio. Le pagaste con $1 millón la Coca-Cola. Exacto. Y después en el metro me querían vender como unos mapitas del metro como de souvenir y yo saqué los won que me habían dado en el aeropuerto en la Coca-Cola y me agarraron por detrás y me llevaron y yo dije, ¿qué pasó? No, ¿usted por qué tiene esa plata? Me empezaron a hacer como preguntas agresivas y yo como, pues porque, no sé, y después dije como, pues es que yo compré algo en el aeropuerto. Y me dijo, es que usted no puede tener won, esto es prohibido, los extranjeros no pueden tener eso, ilegal. Yo como, bueno, pero pues yo no lo sabía y no, tenés que ir, mirá, quien tuvo la culpa fue el que me atendió allá. No debe estar en el... ¿Cómo puedo cómo puedo ser culpable si alguien me lo tuvo que haber dado, ¿verdad? Que la persona que me los dio, yo no me lo saqué ni de China ni de ninguna. Bueno, en fin, al final no hubo problema, pero tienen este montón de reglas súper locas que uno es como, oh my god. Otras reglas estúpidas que tenían era como que uno no puede señalar las esculturas de los dictadores, porque también para la cárcel. Otro es que uno no puede tomarle foto a nada de los dictadores, que en la foto no salga todo, sino que si no le salen las piernas también es un crimen, si no le sale un pedazo también es otro crimen, y un montón de reglas muy estúpidas que ellos tienen que seguir. Qué absurdo, ¿no? Que no te dejen usar el dinero local, ¿no? Porque después de todo es el dinero de ellos. Tendrían que, al contrario, fomentarlo, pero no sé, es raro, ¿no? Sí, porque ellos no quieren que la gente tenga plata y digamos que todo lo que uno le paga a la agencia, obviamente se lo dan es al gobierno. Eso lo administran allá a niveles arriba y la gente enchufada, el gobierno es la que vive bien, pero vive bien pues para estándares de Corea del Norte, pero para estándares del resto del mundo viven muy mal, pero aún así pues es como una rapiña, ¿no? El poco dinero que hay, obviamente. En Corea del Norte es como una cárcel, es como tener plata en una cárcel, porque no es que tú vayas a la tienda a comprarte una chaqueta ni un mercado, allá no hay tiendas.
Entonces, solamente vi un supermercado, pero si tú vas al supermercado, es como para la gente del gobierno que está enchufada, porque no es que todos los 30 y pico, 39 millones creo que son de coreanos vayan a ese supermercado, que es el único que hay. Ellos tienen otros métodos de que la gente, pues, de darles comida o algo. Pero a ti no te sirve nada tener plata. El mecanismo de supervivencia es lo mismo que una cárcel, o sea, escasean los recursos y hay transacciones. Yo si tengo esto te cambio por otra cosa, es decir, son como trueques más que nada. Sí. Porque, o sea, es lo mismo tener dinero tampoco te sirve, porque es lo mismo tener que, imagínate tener plata dentro de la cárcel. Es como algo, si lo analizamos bien, estar adentro de una cárcel y no saber que hay una afuera, ese dinero no te sirve de nada. ¿Por qué te sirve dentro de la cárcel el dinero en sí? Es como una entelequia el dinero, porque no, yo quiero bienes, tengo esto por esto, un cigarro. Por eso el cigarro tiene un valor adentro de la cárcel, no capaz que más que un billete, porque un billete te sirve para ir a comprar un supermercado, pero no te sirve para estar ahí adentro. Entonces, tener dinero no, mejor tener producto. Entonces, capaz que las transacciones son más como a una economía carcelaria que a una economía desarrollada. Me acabo de acordar con lo que estás diciendo yo cuando me fui para China, me fui en el tren, como para conocer como esa región norte y para pues tener la experiencia de estar en el tren. Y en el tren me tocó, a ver, era un tren con camas y eso, y me tocó como con una familia. Era un señor, una señora y una chica, ¿sí? Como una niña, como adolescente o como adulta muy joven. Y entonces ella, la chica, hablaba mandarín. Entonces yo me pude comunicar un poco con ella en mandarín y ella, digamos que cuando yo le hablaba, yo haciéndome el idiota como, ay, sí, ¿cómo están? Y, no sé, como amable, como que no se entera. Y ella como que los miraba a ellos y después me miraba y ellos como que le hacían como bueno, hable con él. Y entonces ella me decía, porque ellos no hablaban chino, ella sí, entonces me decía como, es que nosotros no somos una familia, nosotros somos como una empresa, pero tienen como documentación como si fueran familia, pero ellos van a China encargados por el mismo gobierno de Corea del Norte a negociar que iban a traer cosas, comida o ropa o cosas de esas, y tienen como ese mecanismo, entonces ellos trabajan para el gobierno y son como la clase alta de allá porque son comerciantes. Entonces ella me explicaba, por ejemplo, ella, o sea, la supuesta mamá, ella es una alta oficial y uno la puede reconocer por la cantidad de medallas que tenía, como pines, como unos pins, pincitos ahí que uno dice, quién sabe, como decoración, pero en realidad los pines significan como el rango que tienen dentro de las fuerzas militares y eso. Y entonces la niña me traducía, yo hablaba con la señora y la señora decía, ay, pero sí, a mí también me gusta viajar mucho, conozco Francia y Alemania y el Reino Unido y no sé qué, me decía la señora, y Suiza. Entonces ellos sí los dejan salir y ellos sí tienen plata para viajar y lo que hacen es como hacer una especie de comercio y de contrabando entre China y Corea del Norte. Y ya cuando llegamos a la frontera con China, pues yo me despedí, bueno, súper bien. En la frontera me abrieron todas las maletas, me revisaron, que no trajera, que no llevara libros, que no hubiera sacado nada de propaganda, ni que hubiera cogido nada indebido. Y uno llega a China y los chinos ponen unos robots y unas cosas como para mostrarles a los coreanos que son el futuro de la tecnología y bla, bla, bla. Bueno. Y ahí ya entré a China, pero pues fue muy interesante como esa última experiencia porque pues aprendí un poco sobre cómo se movía al interior un poco ese tema social ahí dentro de China. Tengo acá que me anoté, estábamos hablando hoy de los mitos, ¿no? De lo que se dice acá de Corea del Norte y cuánto puede ser verdad y no. Me anoté unos cuantos para preguntarte, algunos ya los dijiste, por ejemplo, que ya lo habíamos hablado en el capítulo que hicimos de China, que no puedes entrar libros, que no pueden entrar CD ni nada que a ellos no les guste, ¿no? Pero tampoco podés sacar cualquier cosa del país, ¿no? Sí, no puedes sacar. Ellos cuando tú vas como turista te llevan a unas tiendas, pero es como la única tienda que tienen de souvenirs o de libros que es específicamente para los turistas. Y de resto tú no puedes, si llevas otra cosa que no estaba en venta en esas tiendas, pues te estás robando algo del país. Y bueno, pues hay una historia famosa de un americano que cogió una bandera
y lo metieron a la cárcel y después le dio como escorbuto, no, sino, bueno, como una enfermedad de esas que ya están extintas en Occidente, y se lo llevaron en coma para Estados Unidos y se murió. Porque es verdad que, y a mí me lo dijo, había una guía, nosotros teníamos, yo iba en mi grupo iban un canadiense, una brasileña, una americana, 2 portugueses y yo. Y teníamos una guía que hablaba inglés y una que hablaba español, que había vivido en Cuba en su niñez. Y ella me decía, Hernando, porque ella veía que yo era un poquito como díscolo, como que me salía de las normas. Y ella me decía, Hernando, ten cuidado porque pues tú aquí dentro del hotel eres libre, me decía, pero tú no puedes salir, tú no puedes hacer lo que tú quieres porque hay ojos mirándote, me decía, hay ojos mirándote todo el tiempo. Entonces, por favor, quédate en lo que nosotros te decimos, no hagas nada diferente a lo que nosotros te estamos diciendo porque aquí pues la situación es complicada. Tremendo, ¿no? Después me anoté acá que solo tienen 3 canales de televisión, los 3 dirigidos por el gobierno, que está prohibido sintonizar un canal de TV o de radio extranjero, que solo hay una intranet, que acceden poca gente porque no todo el mundo tiene computadora, pero que hay solo una intranet con las páginas oficiales del gobierno, y que esto supongo que para los extranjeros supongo que no corre, pero para los locales supongo que sí, que están prohibidas las llamadas internacionales. Sí, todo eso es real. Hay una especie de intranet que ellos tienen con noticias del gobierno y hay una especie de celulares, pero ellos reciben, parece como un periódico portátil porque llegan es como noticias de cosas que el gobierno les inyecta. De resto no hay, es que ni siquiera hay electricidad. Sí, o sea, en Corea ni siquiera hay electricidad. O sea, de Pyongyang por la noche, yo estaba en el Hotel Koryo, que no era normal porque normalmente a los turistas los mandan a otro hotel que es para turistas, pero nos dijeron que estaba cerrado, seguramente si no había electricidad o no había algo, no estaba cerrado. Y desde el hotel uno ve Pyongyang y se ve todo negro, sin luces, y por allá unos 3 carros en toda la ciudad, las luces de 3 carritos y todo en silencio. Entonces pues no hay comunicación porque no hay electricidad. Y los canales de televisión, que solo hay televisión en el Hotel Koryo y en cosas del gobierno, solo ponen, o sea, lo único que yo vi siempre eran como noticias y esas óperas y ballets y cosas así como anticuadas comunistas, todo sobre lo de los Kim Jong-un, Kim Jong-il, Kim Il-sung. Imagino que la música también, o sea, no es que vos podés llevar tu música y poner cualquier cosa, ¿no? No. Y de hecho me dio mucha tristeza porque la guía que les digo que vivió, que hablaba español, ella un día me preguntó como, ay, Hernando, ¿y tú tienes de casualidad audífonos, auriculares? Y yo, sí, ¿por qué? No, por nada. Entonces ahí entendí que ella quería como seguramente que yo le regalara los audífonos, tal vez para oír música que a ella le gusta de pronto que oyó en Cuba o quién sabe, porque allá es prohibido los audífonos. O sea, no puedes tener audífonos porque entonces ahí el gobierno no sabe qué estás oyendo tú. Claro. Entonces no hay audífonos, no son permitidos, pero yo le dejé mis audífonos a ella. Ella casi llora cuando yo le dejé los audífonos. Me imagino que no era para hacer nada malo, pero no era para oír la música autorizada. Claro, obviamente. ¿Es verdad que están prohibidos los vaqueros y los piercings? Sí, totalmente. No, es que allá no, o sea, los piercings, no, no, allá todo el mundo es igual, o sea, es como un robot, como, no sé cómo decirlo. Sí, Claro, sí, no, como ni el clones. traje casi, o sea, Como ni clones. los peinados raros, ni la moda. No, ellos siguen pareciéndose a lo que uno ve en las pinturas esas donde están los dictadores y todo el mundo así como en la misma ropa, así todavía siguen vistiéndose así y tú no puedes hacer nada. Y además, si tuvieran plata para ponerse piercing, primero se compran comida, me parece. No, pero para los extranjeros también, digo, no sé si corre. Bueno. No, yo creo que ellos no les importa. Igual es que tú nunca puedes interactuar con ellos. Claro. Tú estás con tus guías y a mí me llevaron a dos eventos masivos. Uno era unos bailes en la calle, que ahí es donde me di cuenta que todo el mundo bailaba igual, los mismos 3 pasos una y otra vez.
y era todo sobre el dictador. Y yo decía, hasta el baile, hasta como los momentos de baile de la vida de ellos es celebrando al dictador. Y, y otro momento fue una exhibición de flores que se llaman, ¿cómo se llamaba el segundo? Kim Jong-il, Kim Jong-ilias, se llaman las flores, y es un festival de flores y la gente va y se toma fotos con la foto del dictador, el segundo, que para mí es como una figura muy femenina, porque siempre está con flores y siempre está como abrazando niños y eso. Pero uno no podía hablar con la gente, como que uno les hacía así de lejitos, pero, o sea, tú puedes llevar piercings y todo eso, pero no, igual no te dejan interactuar con nadie nunca. Previnieron que Corea del Norte llegara a la era digital en el momento más importante de transformación tecnológica de la historia de la humanidad. O sea, de aquí a que Corea del Norte se ponga al día en aprender a usar una aplicación de celular o aprender a escribir en un computador, pues van a pasar 100 años, porque, por ejemplo, los coreanos del norte que se fugan, también en barquitos como los cubanos, pero ellos solo pueden llegar a China, que es lo único que está ahí cerquita, y que ojalá no los pesquen y no los cojan, y ellos lo que hacen es tratar de llegar a Tailandia, que es lejísimos, porque en Tailandia los deportan a Corea del Sur. Entonces llegan y se van a Corea del Sur, pero viven una vida muy traumática en Corea del Sur porque no saben qué es un celular, no saben qué es una tarjeta de crédito, no saben. Entonces los cogen como para hacer la limpieza y cosas que pues obviamente ellos se sienten muy mal y adaptarse a una cultura que no entienden, pues es casi que imposible a menos que se vayan muy, muy jóvenes. Imagino que es como que te vas a dormir y te despertás en el año 4500 y no entendés nada, ¿viste? No estás capacitado para trabajar ni para producir nada, ni saber qué es lo que necesita el mundo, ¿sí? O sea, qué es un mercadeo, qué es un pago, qué es un impuesto, ni siquiera, o sea, nada, nada, es como que nulos totalmente. Entonces hay muchos, por ejemplo, hay una tasa muy alta de suicidios de los coreanos que se logran escapar. Y sí. Hay otra cosa, allá hay un hotel emblemático que no me acuerdo el nombre, que es como una nave espacial, y ellos vienen muy orgullosos de ese edificio, que es futurista y no sé qué. Pues resulta que es un hotel fallido, es un edificio que se va a caer, entonces nunca lo han usado. Pero el hotel emblemático de ellos es el Hotel Corio, donde nosotros nos quedamos, que no es el hotel de los turistas, sino el hotel donde está como gente del gobierno, élite comunista de otros países del mundo que van a visitar allá, ¿sí? O es gente como espías, como gente de esos crimen organizado internacional que uno ve allá, gente rarísima. Como el hotel tiene piscina, tiene spa y todo eso, es como un club social también de los altos mandos de las fuerzas militares y eso. Entonces yo me bajé para el sauna, allá uno se quita la ropa, se empelota todo, y porque es el baño coreano típico, y vi mucha gente como con signos de guerra, como puñaladas, como amputaciones, como cosas muy raras, y yo decía, pero este país no está en guerra, o sea, este país, a ellos les dicen que sí están en guerra, pero ellos no están peleando ninguna guerra activamente. Entonces yo digo, eso debe ser que signos de tortura o quién sabe qué, ¿no? Y ahí en ese spa, digamos que hubo un momento que me quedé solo con un occidental que estaba ahí, y me contó una historia muy rara y yo quedé como traumatizado porque era como que sí, yo trabajo en la embajada, yo soy búlgaro, trabajo en la embajada búlgara, pero necesito salir de aquí, no sé qué hacer. Y yo, ¿qué puedo hacer yo? Y dijo, no, nada, no puedes hacer nada. Y entraba la gente y me quedaba callado, o sea, que no me conocía o que no sé, que no estaba hablando conmigo. Y yo, uy, no, qué trauma, todo aquí es muy loco. Ah, la verdad que sí. Y se ven cosas muy extrañas en ese hotel Cori, en realidad. Wow. Después lo otro que yo tenía anotado acá, pero ya lo hablamos, de que bueno, que los hombres pueden elegir solo entre 28 cortes de pelo, que además son bastante similares uno de otro. Y lo de las fotos, que te revisan las fotos, siendo turista te revisan las fotos, ¿verdad? Que decías vos que por ejemplo si sacaste una estatua que salga entera. Tú no tienes ninguna privacidad, o sea, todo te lo revisan, te meten la mano, de hecho, cuando llegas te quitan el pasaporte y no te lo devuelven hasta que te vas, entonces no tienes derecho ni a tus documentos ni nada, pero pues tú pues, no puedes hacer nada al respecto. Y te revisan las fotos, claro, porque no puedes tomar una foto mal hecha de un cuadro del dictador o algo. Imagino también que si le sacás foto a, como dijiste, ves gente cortando pasto para comer, si sacás foto a eso, marchaste. Claro, claro, sí, 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 sí.
No, te revisan todo y la recomendación de ellos, de la agencia de turismo, es como no llevar nada, llevar el celular sin fotos y sin nada y tomar poquitas fotos y pues es que igual allá hay que pedir permiso para todo, entonces pues no estás tomando fotos todo el tiempo. Entonces sí, no llevar nada, así que para que no te revisen y no te jodan, sí. Y a mí lo que me pasó con mi pasaporte es que yo a la vuelta tenía que estar un día en China para recoger mis maletas y me iba a ir para la India. Y uno de colombiano, la mayoría de occidentales pueden estar un día en Beijing sin visa. Te dejan ir a la ciudad una noche, 24, 48 horas, algo así. Pero en Corea del Norte me decían, no, pero su visa ya expiró. Y yo, no, pero yo puedo entrar. No. Entonces no me querían dejar salir de Corea, porque yo no tenía visa china. Y yo, pero pues, o sea, eso es un problema mío con China, ¿no? O sea, yo salgo ahí, allá resuelvo, no es problema de ustedes. Y no me devolvieron el pasaporte. Y al final, y mis papás estaban como preocupados porque pues obviamente sabían que yo, mientras estuviera en Corea, no me iba a comunicar con ellos de ninguna manera, no había cómo. Y ahora me tenía que quedar unos días más en Corea porque no tenía visa para ir a China. Y entonces yo era como, oh my God, ¿por qué me tienen que pasar todas estas cosas a mí siempre? Un día me llevaron a la embajada china para ver cómo era mi situación y no sé qué. Y me dijeron, bueno, le vamos a dar una visa de una semana o algo así. Entonces yo, bueno, listo. Y les di el pasaporte y la señora le dijo a la otra, como, listo, ese trámite se demora una semana. Y yo les dije como, no, pero pues yo no me puedo quedar acá en Corea del Norte. O sea, es que si fuera, yo me quedaría, pero es que a mí no me van a quedar ellos, los coreanos. Entonces al final se demoraron 5 minutos y ya me dieron la visa. Es que no entiendo siempre por qué esa burocracia tan absurda. Pero me quedé unos días más y conocí más cosas. Pude ir a los colegios de Corea del Norte, hablar con los estudiantes, me hicieron unos bailes. También fui al barrio como moderno que tienen, que parece, es como retrofuturista, o sea, es como un futurismo de los años 60 por allá, o 50, que todo es como los supersónicos, no sé, es chistosísimo y la gente se viste como, porque es que nos hicieron un show como de música que era moderno, pero era, uy, no era para morirse de la risa, o sea, eran unas chicas como supersónicas tocando unas guitarras así, y eso era como moderno para ellos, pero pues yo ya había estado en Corea del Sur, donde sí la música de todo lo del K-pop es una cosa absurda y la tecnología que usan y lo que ellos presentan pues a uno le da como ternura y tristeza. Pero bueno, viví unas aventuras chéveres ahí, conocí a la gente, pues ellos siguen viviendo su vida, haciendo sus cosas y no saben qué pasa fuera del país. Entonces, lo más impresionante es que obviamente la vista de lo que tú veas y sientas y aprendas allá depende de tu visión del mundo, ¿sí? Porque, por ejemplo, la chica brasileña con la que íbamos era súper socialista y era como, sí, viva la revolución. Y todos como, huevón, la gente estaba muriéndose de hambre, ¿de qué hablas? Y ella en Brasil pues vive un estilo de vida, es jueza, es muy joven para ser jueza, pero es jueza y es como súper a favor de Lula y todo eso, pero ella sí gana muy bien y se la pasa viajando por el mundo y haciendo lo que quiere. Y yo le decía, ¿cómo es posible? O sea, es que es súper incoherente lo que tú estás defendiendo. Mira las consecuencias, o sea, la pobreza que genera ese populismo, que ni siquiera es igualdad, como ustedes están diciendo, como le dije a ella, como tú dices, y lo que tú defiendes es que la igualdad la libertad, es que la libertad de comunicación que no existe en Corea del Norte, la libertad de transacción, la libertad de cooperación, la libertad de pensamiento, eso es lo que te da la igualdad, porque es que en una sociedad en donde todos comercian y todos como que se suplen sus necesidades, pues se nivela un poco el nivel, como digamos, como el desarrollo de esa sociedad, ¿sí? Pero si tú estás en Corea del Norte y ves que uno está comiendo mierda y comiendo pasto, mientras tres personas salen y viajan por Europa y el otro dictador, pues digamos que es el único que tiene carro en todo el país, pues eso no es igualdad y puede que odies mucho a Estados Unidos, pero no justifica lo que le están haciendo a esta gente, sobre todo si ves el estilo de vida en Corea del Sur. Sí, o sea, que son los mismos con un sistema un poco más libre. Entonces, pues para mí sí fue muy claro el golpe de el comunismo mata y para ella era como, no, excelente este país tan diferente, ojalá tuviéramos más, no sé. Viva la revolución, pero tipo, estás viajando a Corea del Norte, o sea, ahí ya hay una contradicción, o sea, vos no ves a los socialistas ahí viajando a Brasil para ver que digan viva Brasil, o sea, ¿qué es lo que está pasando ahí?
O sea, capaz que yo soy más socialista que ella porque no viajo. Tipo, ¿no? Se pone a pensar, digo, ¿no? Por eso los comunistas son más clase media alta, pues están cómodos, pues los padres los mantienen y seguro, si a mí la plata me llueve del cielo, voy a entender que todo el mundo necesita dinero y todo el mundo sí, pero ese dinero ¿dónde sale? Mirá tu papá que está 8 horas laburando, 12, tu vieja está haciendo 26 horas como un burro y vos viva el comunismo. Entonces decir, claro, es lógico. Y salís a Corea del Norte, que está en una miseria bárbara, y viva la revolución. Y vos mirá, ¿qué trabajás? ¿Cuánto ganás? Ah, mirá, qué bueno, ¿no? Es como, esta cantante famosa que canta pop, la rubia narigona esta, la Madonna, que dice que el capitalismo es asesino. ¿Cuánta plata tenés en el banco, inmundicia? Sí. Yo también tengo la cuenta bancaria de ella, estoy en contra, pero de todo el mundo, o sea, seguro. Tengo como costearme. Es lo que estamos hablando. Si así, todo el mundo quiere ser comunista. Y otra cosa que quería destacar también, que por ejemplo, Kim Jong-un estudió en Inglaterra, por ejemplo. Y en Suiza. Y en Suiza. Claro, estuvo en el extranjero. O sea, la educación ya de ahí parece que en los países capitalistas es mejor que la... Y es más, los hijos de Kim seguramente deben tener nombre falso y deben estar estudiando afuera. Cuidado con esto. Cuidado con esto, mira que no se ven, ellos no existen. Deben estar estudiando afuera con un nombre falso y todo. Igual que todos los chavistas están en Estados Unidos. Claro, pero... disfrutando de lo robado. Exacto. Claro, en Miami deben estar. Hay algo muy interesante que tú también estabas diciendo que yo quería mencionar, y es que además del tema del capitalismo con la plata, realmente grave el comunismo para mí, que es invaluable, es la pérdida de cultura y de historia que hay. Es decir, los comunistas chinos llegaron a quemar, a destruir palacios, a robar de todo y a decir que todo lo anterior de China era una basura y a refundar como la historia de China. En Corea del Norte pasó lo mismo. Ellos vienen en el año 108, porque es que antes de eso no existió nada. O sea, el mundo y el Dios creó el mundo hace 100 años para ellos. Entonces, y uno sí lo ve en Taiwán o en Corea del Sur, cómo han sido bastiones no solamente de las libertades y de pues, lo económico y del bienestar, de la innovación, sino que han logrado resguardar la historia, la filosofía del taoísmo, de las prácticas como el Qigong, que es una especie de yoga chino que está prohibido en China. En China los que practican Qigong los desaparecen, los persiguen, los matan, ¿sí? Por practicar un yoga. En cambio, por ejemplo, en Corea del Sur, yo no sé si ustedes vieron esta serie de Avatar, Aang, la historia de Aang. No, yo no lo vi. Avatar, que son unos dibujos animados de un niño calvito. Ah, sí sé cuál es, pero no lo vi. Esa serie es contar un montón de cosas filosóficas de las historias y de la filosofía china. Y resulta que esa serie es de Estados Unidos, pero se grabó en Corea. Y casi que Corea, por simplemente tener este sistema capitalista de libertades, logró transmitir toda esa filosofía y esas historias y como que refrescarla, renovarla, pasarla a las nuevas generaciones. Mientras que dentro de China comunista y Corea, por la censura, pues han matado toda su historia milenaria, ¿sí? Su cultura, su música, ya nada existe. Entonces me parece muy interesante también esa relevancia cultural de la libertad y un poco del capitalismo. ¿Es cierto que en toda casa están obligados a poner cuadros de los líderes? Sí, en todos los edificios hay cuadros de los líderes. Aunque a uno no lo llevan a ninguna casa, pero yo creo que sí nos dijeron eso en el tour, que en las casas también, porque ellos sí nos mencionaron que en todos los edificios y en todo lado donde estuvimos siempre había fotos de los dos líderes muertos y pues muchas veces está el del actual. Una de las cosas que a mí me llamó la atención, que vi en un video, que decía que ellos tienen elecciones por distrito, pero de un solo candidato, ¿no? Entonces, es como una payasada, ¿no? O sea, es un circo. Porque si, ¿para qué lo hacen? O sea, para decir que tienen elecciones nomás, o sea... No. Para decir que tienen democracia, porque ellos se llaman, es que por eso les digo que el comunismo es chistoso, que todo lo que dicen es exactamente lo opuesto. Todos los países comunistas se llaman República Popular Democrática. Esto se llama República Popular Democrática de Corea del Norte, que no tienen ni república, ni popular, ni democrática. Y es lo mismo que pasa en Venezuela, es lo mismo que pasa incluso en Argentina un poco,
solo que ya más extremo en Corea del Norte. Es que Corea del Norte ya es el colmo de todo. Pero sí, mira, dicen que tienen democracia y obviamente pues las organizaciones internacionales denuncian que obviamente todo eso es mentira, ¿no? Después, otra cosa que vi que me pareció, esto sí me pareció lo más cruel de todo, bueno, que vos ya nacés en una familia que la familia ya está categorizada por el gobierno por su nivel de lealtad y que si vos cometís un crimen contra el gobierno, no solo vas preso vos, sino también tus padres y tus hijos. No, no sabía eso. Mm. No sabía eso, no nos dijeron nada sobre eso y nadie preguntó nada sobre eso. No sabía, pero no me sorprende. No me sorprende que si alguien se porta mal, paga la consecuencia también el resto de la familia. Y después otra cosa de las más absurdas que me pareció que vi, que por ejemplo cuando hay un aniversario de un funeral de alguno de los líderes, de los anteriores o lo que sea, o sea, el gobierno puede prohibir toda expresión de felicidad. Una cosa que voy a decir. Sí, sí, sí. Pues primero que todo eso, matrimonios, cumpleaños, aniversarios, todo tienen que celebrarse allá en digamos, en la estatua donde está la momia. O sea, la momia del presidente, que todavía es presidente, está en un palacio. Y afuera hay una estatua gigante de él. Y todos los matrimonios, todas esas celebraciones se hacen allá frente a él, para que él dé como esa bendición. Porque lo que tú dices, ellos no pueden expresar sentimientos diferentes A la que tristeza. no estén relacionados como con el dictador. Claro, claro. Es como que cuando hay un aniversario, sí o sí tenés que estar triste porque te mandan a que estés triste. Después había visto que un quinto de la población son militares, ¿no? Pero me llamó la atención que vos dijiste que en realidad se considera que todos son parte del ejército. Sí, eh, sí, ellos son como, es que se me olvida si son 39 millones, Son pero creo que creo que el 25, ejército de 25 o Norcorea, 26. 25, perdón que tengo esas cifras mal, pero lo que yo vi es que el ejército oficialmente tenía como 17 millones, pero si en realidad todo el mundo es considerado como parte del ejército, digamos, y el líder supremo es como el comandante general. Es supuestamente el ejército más grande del mundo, pero pues Claro, en dudo que en una proporción. guerra y en una batalla puedan lograr No, no, claro, algo, a menos que manden una bomba nuclear. Es claro, el miedo que... claro, claro, claro. Esto no es una pregunta, pero sí un dato que me llamó la atención. Ellos tienen un estadio de fútbol que creo que se llama Primero de Mayo, que es el estadio de fútbol más grande del mundo. O sea, da para reflexionar un poco de cómo tienen para invertir en esos lujos cuando la gente se está muriendo de hambre, ¿no? O sea, un poco también como lo que pasaba en la Unión Soviética cuando competían con Estados Unidos por a ver quién llegaba primero a la luna, como que fuera algo súper importante cuando la gente se les estaba muriendo de hambre, ¿no? Exacto, obvio, es que todas son excentricidades de los gobernantes que no tienen ni idea de nada sensato sobre su pueblo y les interesa es mostrarle al mundo una cara falsa de felicidad, de prosperidad. Entonces tienen este estadio que no sé si es de fútbol, es más bien como un estadio olímpico en donde hacen unos bailes y unas como acrobacia y todo eso. Y hacen unos eventos en los que es como una parada militar. Entonces, eso es famoso y de hecho en YouTube yo creo que la gente puede encontrar estas parades en Pyongyang y es chévere porque pues es como unos ballets, claro, todo es con la cara del dictador y eso, pero sí, pues se ve bonito lo que hacen, sí, porque pues a ellos les gusta, tú sabes, los comunistas siempre fueron muy de eso, de hacer acrobacias, de hacer todas esas vainas. Entonces ellos dicen y le dicen a su pueblo que ese es el evento más importante del mundo, o sea, que ese país es muy exitoso y que la muestra está en ese evento tan magnífico que hacen para mostrarle al mundo los felices que son y lo entregados, lo estrictos que son y la calidad de su arte que hacen. Y sí es impresionante porque creo que son casi millones de personas las que meten ahí a hacer eso al tiempo, pero pues sí, es una excentricidad y es ridículo porque pues eso no le aporta nada a nadie. Es todo reputación, ¿no? O sea, el comunista que ve afuera, ay, ¿cómo va a ser comunismo, va a ser una dictadura si es república popular democrática? O sea, no es porque es democrática. Entonces uno sin querer, para convencerse rápido y no querer analizar nada y quiere ser comunista, tipo, le queda más fácil. O sea, mira, me convenzo con la superficie, ¿no? Y después lo otro, tipo, hacer lo que es también entender el sistema económico comunista, ¿no? O sea, hacen un estadio súper gigantesco al pedo, porque no tiene ninguna utilidad económica o, aparte, un estadio de esa magnitud
y la gente tipo no consume, es algo como, no sé, es como un circo para el pueblo, o sea, también formaría parte del circo como para tener entretenida a la gente adentro, ¿verdad? Claro. No, pan y circo, o sea, no le damos pan pero le damos circo, o sea, y claro, y ver de afuera, como, mirá estas estructuras, mirá qué belleza, mirá que, sí, claro, o sea, tienen toda una disciplina militar donde pasar necesidad o algo forma parte de la doctrina militar, o sea, vos cuando vas a entablarte de manera militar tenés que hacer pasar mucha desgracia, bueno, ellos pasan la desgracia, tipo, la vida de ellos es una desgracia, nosotros son militares, ya tienen una disciplina militar, ya saben pasar necesidad, saben cómo sobrevivir a la adversidad. Nosotros ya son militares natos, o sea, a nivel de supervivencia, ¿no? Y más la disciplina, es un país militar, o sea, son todos soldados, ¿no? Pero me llama la atención, o sea, el nivel de rigidez para la población y el nivel de adoctrinamiento que tienen de lavado de cerebro, ¿no? Pero claro, lo metieron en una burbuja y bueno, y es eso lo que hay, o sea, esa es la realidad. Todo lo que me digan, o sea, sé que el mundo es más grande, pero tipo no lo puedo ver, así que le tengo que creer a este que supuestamente es el bueno. Entonces, es difícil, o sea, ya, imagínate, ¿no? Ya es difícil, imagínate, con nuestra libertad tratar de convencer a alguien que tiene ideas muy absurdas, imagínate vos ir con nuestras ideas locas para allá y decirle, pa, mira que estás viviendo una dictadura, estás viviendo en un sistema, por más que le muestre todas las pruebas que le muestre, de lo que ellos viven y la realidad de la hora, no te van a dar ni pelota, por más que intente, o sea, tu vecino capaz que vive lo mismo que vos y piensa diferente. Entonces, imagínate ellos que viven eso, maman eso, y vengas vos de afuera y decirle algo, diciendo, no, si fracasamos nosotros acá, teniendo la libertad que tenemos, digo, en comparación, tenemos más libertad, no quiere decir que somos libres. O cuidado, aclarando por la duda que después haga malversación de las palabras. Somos más libres, tenemos más libertad, pero no quiere decir, nuestra jaula es un poco más grande. Y hay gente que cree en esas cosas, entonces es difícil ir para allá y querer cambiar la mentalidad de tu mundo. O sea, es un mundo eso. Además que esas muestras como artísticas con censura no tiene tanto valor. O sea, cuando el arte viene de una obligación, digamos que no viene de la cultura, sino viene como de una imposición tan loca, pues no sé, o sea, allá la gente, como te digo, pues no trabaja o trabaja en cosas que no tienen sentido, pues se esfuerzan mucho por hacer estos eventos y pasan todo el año practicando como si fuera el carnaval de Río y hacen unas coreografías ahí pues lindas, pero pues que no tienen ni siquiera espíritu, ¿sí? Como arte, el arte tiene que tener alma y espíritu, pero un arte salido de la censura de un gobierno militar, pues no tiene sentido. Y bueno, ya el esfuerzo físico que hacen, pues igual no lo pueden mostrar porque pues, no pueden competir en ninguna cosa, en competición internacional ni nada. Yo no sé por qué todo esto me lleva a pensar también que, pues, de quién es la responsabilidad de todo esto, ¿no? Porque ¿es responsabilidad de los coreanos, norcoreanos, o es responsabilidad de los surcoreanos de pronto? ¿O es responsabilidad de las Naciones Unidas que haya un país en el que la gente esté siendo mutilada, se esté muriendo de hambre, sean esclavos de una momia y de un muerto? ¿Será que las Naciones Unidas debería hacer algo al respecto? ¿O será que de pronto esto es culpa de China? Que para mí es lo más claro, es que China tiene no solo a Corea del Norte, sino a Vietnam, al Tíbet, a la Camboya, lleno de ese virus del comunismo solo para proteger como sus fronteras. No le importa que la gente se esté muriendo de hambre y les tira migajas. Y el mundo no hace nada porque este régimen le haya hecho esto y les haya botado estas enfermedades a estos regímenes. Entonces le da uno a pesar porque uno no sabe quién puede cambiar todo esto. Les quería contar lo que está pasando ahorita mismo con Corea del Norte, que yo creo que puede cambiar un poco la situación del país al futuro y es justamente como las tensiones militares que hay en el marco de una posible guerra mundial que estamos viviendo o una guerra internacional al menos. Y el nuevo primer ministro de Corea del Sur es un poco muy anti-China. Y pues eso me parece positivo porque el anterior le dio muchas ventajas a China y empezó a cambiar cosas internas de Corea del Sur para adaptarse más como a lo que China le pedía, era un poco más de China, y el nuevo sí está en contra y está pues aliado con Japón para detener una posible guerra o una posible amenaza nuclear por parte de Corea del Norte y de China. Pero en cualquier caso yo creo que la situación allá se puede poner tensa militarmente
y quién quita que esa pueda ser como la manera en que se va a destrabar todo ese problema que tienen en esa región. También todo puede salir mal, ¿no? Y también si China triunfa, pues no sé qué va a pasar ahí, pero hay mucha tensión con Japón y con Corea del Sur. También están poniendo más bases militares estadounidenses en Filipinas. Y yo creo que China ya ha llegado a un nivel de poder, ahorita que pasó económicamente a Estados Unidos, en Producto Interno Bruto, digamos que es el país más rico del mundo, China, bajo varios, digamos, menciones. Yo creo que el poder de Xi Jinping y del Partido Comunista Chino ya sobrepasó lo sano y ya siento que tiene que haber algo para que se rompa ese balance. Yo siempre he dicho que China es probablemente como los nazis de ahora, ¿sí? Porque tienen muchas similitudes, tienen campos de concentración para minorías étnicas, son expansionistas, rompen muchas cosas éticas en muchos niveles que hacen los otros países y pues están muy belicosos, están mandando a Estados Unidos balones espías y todo eso. Y está tensa la situación, yo creo que eso se puede complicar en Asia y vamos a ver qué pasa ahí con Corea del Norte, porque pues es muy triste que se siga muriendo la gente. La última pregunta que quería hacerte con respecto a Corea del Norte, el tema seguridad, el tema delitos comunes, ¿no? ¿Tienen igual esa cultura asiática de que podés dejar algo olvidado en un lugar y no te lo quitan? ¿O en Corea del Norte es diferente? Sí, no, en Corea del Norte es súper, 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 súper seguro. O sea, yo creo que si tú miras alguna medición internacional, probablemente es de los países más seguros del mundo. Tienes que tenerle miedo al gobierno, Claro, no a exacto, la gente. Pero exactamente. como tú dices, es verdad que en Asia, casi que en todos los lugares de Asia, la seguridad, a pesar de que sean comunistas, el respeto por lo de los demás es sagrado. O sea, en Japón, en Corea, en China, en India, en el sudeste asiático lo viví y muy seguro. No vas a sentir que en ningún lado te van a probar o te van a hacer algo mal. Igual como te digo, pues uno cuando va a Corea del Norte o cuando incluso vive en China, uno está siempre en una burbuja de extranjero en el que uno no sabe bien cómo funciona lo local. Entonces, pero sí, en general es muy seguro, creo. Cuando saliste de ahí, ¿vos sentiste que valió la pena la experiencia? Sí, totalmente. Y se la recomiendo a todo el que la pueda hacer y tenga algún viaje planeado para Asia o para China específicamente, porque pues, la única forma de entrar es por Beijing, es que se tome el tiempo de ir una semana a Corea del Norte y ver el país más extraño del planeta. O sea, me pareció espectacular, salí como muy tocado, muy conmovido y pues yo quería estar en contacto con las guías porque pues nos acercamos mucho allí, pero ellas no tenían permiso de dejarnos como la dirección, como para nosotros mandarles cartas o un teléfono para llamarlas. Y pues siempre que como con esas ganas de quedar en contacto, saber cómo estaban ellas, pero es imposible. Entonces, pues claro, eso yo creo que es una experiencia inolvidable y pues va a estar siempre en el top en el top 3 de mis viajes de toda mi vida, yo creo. Cualquier cosa me vale más barato me de ir a Corea del Norte, tipo cometo un crimen en mi país, voy a la cárcel y al menos sé que en 3 meses, 2 meses, dependiendo del delito que haga, voy a salir. Entonces, que me puedo estar más tranquilo digo, es más chiquito que un país, ¿no? Pero tipo más o menos el mecanismo es el mismo. Entonces, ¿no? Gastar tanta plata para ir a una cárcel enorme, no, me voy a una cárcel más chica y me vale más barato todavía. Me pagan, me dan de comer todavía y bueno, buenísimo. Le pego un policía ahí, está, y voy un par de meses ahí preso. Muy bien, Hernando. ¿Hay algo más que quieras decir, que quieras agregar? No, solamente pues quería pues obviamente agradecerles a ustedes nuevamente, me encantó participar del programa otra vez, me entretengo mucho con ustedes, aprendo mucho y también quería darle un saludo especial a nuestra amiga en común, Inge Chung, que es de Corea justamente. Con ella nos sentamos a hablar horas y horas y horas sobre Corea, sobre la historia, sobre la guerra de Corea. Colombia y Corea son dos países muy amigos porque Colombia fue el único país o el primer país de América Latina que mandó tropas a la guerra de Corea, tropas de paz, digamos, y estuvo el ejército colombiano en Corea muchos, muchos, muchos años. Incluso hay una historia famosa en Colombia de un niño coreano huérfano que se vino en uno de los barcos colombianos
y lo adoptó un soldado. Lo adoptó o se lo robó, no sé. Y el chico creció en Colombia y venía de la guerra, era un huérfano de la guerra. Y el papá de Inge también, la historia familiar de ellos es súper interesante porque con todo el tema de la independencia de Japón, pues en Corea se creó una guerra absurda en la que todos desconfiaban entre ellos mismos, se mataban entre la misma familia y pasó de todo porque unos apoyaban pues todo el mundo quería como independencia, pero de diferente manera, también estaban los comunistas, entonces digamos que la familia de ella sufrió mucho todas esas problemas. Ella fue la que me los presentó a ustedes y le quería mandar como un saludo muy especial. Muy bien. Bueno, saludos también para Iñe. Muchas gracias, Hernando. Vale, gracias a ustedes. Uno, Chau, chau.